Aquí comienza el programa que te hace bien. Carpeta Médica. Carpeta Médica. Con la conducción de Flavia Padín. Carpeta Médica. Por LT3, AM 680. Nos movemos con vos. Carpeta Médica. Nos movemos con vos. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Estamos arrancando esta mañana de sábado, mañana preciosa, fresca, ¿sí? Así que abrigarse, a cuidarnos. Hablamos de salud, como siempre decimos, no hablamos de enfermedad, hablamos de cómo vivir mejor, de cómo cuidarnos. Y por eso, a 3 minutos pasados de las 9 de la mañana, estamos empezando esta nueva edición de Carpeta Médica. En la jornada de hoy vamos a estar hablando, como les anticipamos la semana pasada, del parto respetado, del parto que todas las mujeres, que todos los bebés y que todas las familias podemos tener, que podemos protagonizar y que podemos compartir. Hoy en Carpeta Médica, como siempre, les presentamos al equipo. Germán Chindamo en la puesta en el aire. Lo tenemos también a Lucas Castaña en la producción, Lisandro Leoni también en la producción. Mi nombre es Flavia Padín y hasta las 10 de la mañana, hoy, como siempre, a través de los especialistas y a través de aquellos que han protagonizado las situaciones de las que vamos a estar hablando, hoy hablamos de parto respetado. El parto constituye un proceso humano, fisiológico y natural, y es a su vez un hecho histórico, político, hasta económico, social y cultural que se ha ido transformando a lo largo de la historia. En la sociedad contemporánea, la mujer y su pareja han perdido protagonismo en este proceso, sometiéndose a las decisiones y criterios establecidos por los profesionales y las tecnologías médicas. La mujer embarazada es tratada como una paciente, aun cuando en la mayoría de los casos no hay ningún motivo para considerarla enferma. Su cuerpo es convertido en objeto de manipulación, control y medicalización. El parto respetado es una manera más digna de parir y de nacer, que se basa en la valoración del mundo afectivo emocional de las personas, la consideración de los deseos y necesidades de sus principales protagonistas, las mujeres. Desde esta perspectiva se busca garantizar la libertad de las embarazadas y las parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir, reconociendo en la mujer, padre e hijos, a los verdaderos protagonistas de este momento que constituye uno de los momentos más conmovedores de su historia. Ahora sí, hecho ya la presentación oficial del tema, vamos a hacer la presentación oficial de la gente que tenemos hoy aquí en el estudio, no sin antes decirles que estamos comunicados a través del 5282-680 y que, como siempre hacemos, contamos con la participación de ustedes, con las dudas que puedan llegar a tener, porque obviamente los profesionales y las personas que tenemos invitadas hoy aquí justamente están para poder evacuar muchas de estas dudas. El parto respetado es un tema que nos han pedido muchísimo que tratemos y es por eso que tenemos a nuestros invitados especiales. Lo tenemos al doctor Martín Mesa, jefe de cirugía. Te bauticé. Enrique Mesa, jefe de cirugía, comprometido con la política de la maternidad segura y centrada en la familia. El doctor, a ver si me equivoco en el apellido, Gustavo Bachifava, ¿está bien? Bachifava, director de la maternidad del Hospital de Roque Sáenz Peña. También lo tenemos al doctor Julio Malamud, jefe de obstetricia del Sanatorio de la Mujer, donde yo tuve 2 hijas hermosísimas. Y también los tenemos aquí a Iris Ordán y a Damián Ocolini. ¿Está bien como te dije el apellido? Bocolini. Bueno, tuvieron una hijita hace 3 semanas en el Roque Sáenz Peña por parto respetado. Se llama Matilde, la acabo de conocer, es preciosa. Le interrumpí su desayuno recién. Así que muchísimas gracias a todos por su visita, por estar aquí presente. Y bueno, ya que te tengo aquí cerquita, Gustavo, te pido que te acerques un poco el micrófono. Gustavo, sí, te pido que te acerques el micrófono y para empezar a hablar específicamente del tema, ¿qué es el parto respetado? Más allá de las especificaciones que yo di recién. Bueno, Flavia, buen día. Buen día. Es muy amplio el concepto de nacimiento respetado, en realidad. Básicamente es el respeto por los procesos fisiológicos y naturales. Para que la gente se ubique históricamente, los procesos, la historia es útil para revisar los cambios culturales y sociales. Hace aproximadamente 200 años, la mujer en parto fue trasladada
de los hogares a las instituciones, a los hospitales, con el objetivo de reducir la pérdida de mujeres y bebés, resultante de aquellos partos complicados. ¿Y qué ocurrió? Procedimientos que en su inicio en las instituciones eran excepcionales para resolver dichas complicaciones, actualmente se han convertido en rutinarios, con un uso indiscriminado de tecnología y con un abuso, a mi criterio, de la intervención médica especialista, de los técnicos. Bueno, Gustavo, vamos a estar hablando de estas situaciones que tienen que ver, me imagino, con la utilización de la epidural, de la episiotomía, y llegando ya al punto de la cesárea, pero quiero quedarme en este punto de lo que son respetar los tiempos del cuerpo de la mamá y del bebé, porque es difícil reconocerlo, pero más que nada, te lo digo como mamá, en su momento cuando fui primeriza, es difícil que te ayuden a reconocer tu propio cuerpo y tus propios procesos, y es difícil encontrar la ayuda afuera, ¿no? Se ha perdido, con esta asistencia tecnocrática, se ha perdido el componente, se ha dejado respetar la dimensión emocional y espiritual del parto. Y esto es producto también del estilo de vida. La sociedad vive vertiginosamente y a veces la propia mujer, producto de un sometimiento, yo estoy convencido que hay un sometimiento feroz, brutal de la mujer ante la tecnología y los técnicos al momento del nacimiento. Es como que uno confía plenamente en lo que le pueda decir el médico o la asistencia del momento y no se detiene a sentir, ¿no?, lo que le está pasando internamente. El nacimiento se ha convertido en un simple acto médico. Y es mucho más. Y es mucho más que eso, exacto. No se respetan los tiempos biológicos y psicológicos de la mujer. Pero en todo esto yo creo que el cambio se va a producir desde la propia mujer. La mujer es protagonista y tiene que recuperar confianza en sus propios recursos. La mujer es capaz de parir, tiene sabiduría para hacerlo. Por supuesto, ayudada por un equipo de trabajo que no tiene que ir más allá que un apoyo integral y respetuoso del proceso de parto. O sea, no intervenir innecesariamente. Bien, ya que estamos en este punto, también le voy a dar la voz a Julio Malamud, el jefe de obstetricia del Sanatorio de la Mujer, porque hablamos con Gustavo, vos te desempeñás en la parte pública, lo trajimos también a Julio para hablar de lo que sucede en la parte privada. Buen día, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco, hace muchos años que estás en esto, y contanos un poco el tema de la experiencia de qué es lo que se ve en la mujer, porque también a mí lo que me ha pasado mucho es, la verdad te soy honesta, de 10 amigas que podemos llegar a tener contacto y que tenemos hijos, creo que soy una de las pocas que ha tenido parto normal, o parto natural, o parto vaginal, como se le dice naturalmente. Y hablo con muchas de mis amigas, y muchas me dicen, yo prefiero una cesárea porque es programada, no tengo miedo, no padezco dolor. Digo, como decía Gustavo, viene de un lado y del otro, ¿no? Claro, te aclaro que yo también hasta este año trabajé en la maternidad Martín, claro, 40 años en la maternidad Así Martín. Es donde más experiencia tenés. Así que claro. 40 años en la especialidad. Yo creo, bueno, lo que dijo Gustavo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que sí también es cierto que ha cambiado todas las cuestiones médicas, no solamente a nivel obstétrico. Ha cambiado, vos en este momento va un paciente que se torció una pierna y ya va con el diagnóstico al traumatólogo, o sea que ya tiene un acceso a la tecnología, tiene un acceso a la información que es totalmente diferente a otras épocas. Había una época, sí, en donde no era tan tecnológico la cuestión del parto, pero sí había un abuso del dios médico, o del médico dios, que decía... Todo lo decide. Lo decía y hacía lo que quería, y era la época en donde yo empecé a hacer obstetricia, en donde realmente la mujer era sometida también a lo que decía el médico. En este momento yo creo que el respeto por toda la evolución del embarazo y del parto tiene que ver seguramente también con el diálogo que hay en este momento con la mujer y con la familia en realidad y con la pareja, lográndose a través de todo el proceso. Yo no me quiero detener solamente en el parto propiamente dicho. Yo creo que hay un proceso y eso se ve
en la evolución del control médico en el preparto, digamos, y durante el embarazo, en donde hay un montón de cosas que vos podés ir charlando con la mujer para ver qué tipo de parto quiere, y esto que a vos te dicen tus amigas está muy metido también por toda la cuestión de los medios, por toda la cuestión de las cosas que salen por televisión, de todo lo que... Pues fíjate que es poco probable que una mujer que tenga alguna acción así que aparezca por televisión, digamos, que esté en el medio, que termine en parto vaginal. Claro. Es muy raro, y es muy raro también que tenga que apoye el parto vaginal. Entonces, y Julio, puede ser que tenga que ver con lo que vos decías, porque te pasa mucho, le debe haber pasado a Iris y nos pasa a todas las mujeres, que cuando estás embarazada, todas las mujeres en particular se empeñan, aunque vos no quieras, en contarte su experiencia de parto, que uno se empieza a tapar los oídos, no me cuentes porque no me interesa, pero te la cuentan igual. Y generalmente no suele ser demasiado positiva, porque venimos de esta historia, ¿no? Que vos ¿sabés contabas. qué pasa? Mirá, uno de los consejos que uno siempre le da en la primera consulta a las pacientes es no le creas a lo que te dice tu mamá, tu papá, Exacto. tu madre, tu tía, tu hermana o la mujer que está en la cola del supermercado. Porque en realidad a la gente le gusta contar su experiencia. Le gusta contar lo más mórbido. No, ¿no? lo mórbido, y solamente, aparte, la gente le dice, engordaste mucho, porque yo engordé 5 kilos. Claro. El No te quieres bebé, pegar, claro, claro. él siempre cuenta su propia experiencia, y eso no es bueno, porque en realidad la propia experiencia la va a tener esa paciente o esa mujer y esa pareja, en definitiva, cuando tenga su parto. Claro. Bueno, ahí ella quiere hablar también, así que la vamos a tener que dejar hablar. Ahora está desayunando, pero bueno, hablo con vos, Damián, mientras Matilde, tu hija, que tiene nada más que 15 años, así que yo siempre me miran como diciendo sos un extraterrestre, pero a mí me encantan los bebés recién nacidos. Parecen lo más bello que hay, y te juro que no lo digo no estoy siendo demagógica, la verdad que me parecen bellísimos, sobre todo el olor que tienen, porque debe ser esta cercanía que uno tiene con el momento del parto. Pero bueno, Damián, ustedes eligieron el parto respetado. Vamos a hablar en un ratito de lo que fue en sí el parto y del detalle, pero vos que sos el papá, que siempre pasa que el papá se siente tan afuera del proceso, que no sabe cómo ayudar, que está ahí en el medio y dice, yo acá para qué estoy. El parto respetado le da un lugar diferente al hombre, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Es así como vos decís. Nosotros, digamos, es un poco raro ahora estar hablando de esta cuestión, ahora en este medio, ¿no es cierto? Y ahora que Matilde está acá al lado nuestro, porque para nosotros fue un camino bastante largo y arduo también, que un poco tiene que ver con esta desnaturalización que decía Gustavo, que parecería que es más difícil, o que a nosotros nos ha costado, sobre todo a Iris, que un poco emprendió más la búsqueda y se ocupó de estudiar y de buscar información, de acercarse a Gustavo y a Enrique en el hospital. Y bueno, yo un poco también a través de ella me fui informando y fui aprendiendo esas cosas. Y entonces, bueno, lo curioso es eso, ¿no? Que siendo algo tan natural, hoy por hoy no esté a la mano de las personas, no esté a la mano Claro. del ser humano nacer, que es, digamos, el ser humano tiene Casi como respirar. 6.000 años, claro. y resulta que ahora para parir tenemos que nosotros ponernos a estudiar y bueno, y por suerte hay personas como Gustavo, como Enrique, que tuvimos la fortuna de conocer y de que nos acompañen en este camino. En un ratito les voy a hablar, vamos a hablar del proceso en particular y con vos en particular, Iris, cómo fue tu vivencia, ¿no? De sentirte respetada mientras estabas pariendo. Y lo quiero presentar ahora sí, Enrique Mesa, jefe de cirugía del Roque Sáenz Peña, y te pedimos que te acerques el micrófono, Enrique. Bueno, porque hablamos de esto con Julio y con Gustavo, de esta cuestión de que el cirujano, cuando le toca al cirujano y vos haces cirujano, igual cesárea, digamos, o por lo menos es la relación directa que hace la persona que está por fuera de la medicina. Y en el caso del parto, digamos, esta cuestión, por lo menos en mi caso, fue yo no quiero llegar a cesárea. Era la última instancia a la que yo no quería llegar, y por el otro lado tenés la postura de aquella mujer que se siente segura de llegar a la cesárea. Digo, ¿qué importancia tiene que el médico esté comprometido con el parto natural a la hora de elegir qué hacer en ese parto, que pues se puede llegar a complicar, ¿no?
Bueno, mira, primero no soy cirujano general. Soy cirujano toco-ginecológico. Bien. Y ese es mi rol en el hospital y en el servicio de ginecología. Segundo, creo que como todos los cirujanos, como todos los médicos, lo que primero tenemos que aprender no es a operar, sino es a quién hay que operar. Yo siempre bromeo con los residentes con los cuales tenemos una íntima relación desde hace más de 10 años. Nosotros tenemos una escuela de ginecología y obstetricia, que aprender a operar aprende cualquiera, con mayor o menores dotes personales. Lo que es más difícil a la larga es aprender a quién hay que operar. En obstetricia, o en todo lo relacionado con la salud de la mujer, la medicina un poquito que estamos en una instancia como el perro que se muerde la cola en este momento. Con la mejor de las buenas voluntades tratamos de ofrecer desde hace aproximadamente 50, 70 años lo mejor tecnológicamente, lo mejor en metodología, lo mejor en procedimientos. Y en ese ofrecer lo mejor, personalmente creo que nos olvidamos de releer los resultados, nos olvidamos de ver qué pasaba en esa carrera de tratar de ofrecer lo mejor, que en medicina habitualmente ofrecer cosas es ofrecer intervenciones, y llegamos a una instancia actual en la cual escuchamos las sugerencias de los lugares del saber, de los lugares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Escuchamos que siguen insistiendo que la cesárea no debe superar el 10-15% de los nacimientos, y leemos una realidad que está bastante lejos de eso. ¿En qué número estabas? Yo te podría hablar de salud pública. Sí, en salud pública estamos oscilando entre el 25 y el 27% en las diferentes maternidades. Un 10-15% más de lo recomendado. Sí, tendencia que va en aumento, porque si estuvimos revisando las estadísticas vitales de la maternidad, y hace no más de 15 años estábamos en porcentajes del 20%, hasta por debajo del 20%. Cuando yo era residente hace 20 años, trabajábamos con porcentajes de cesáreas 17, 18%, que realmente cuando subíamos un punto era preocupante y generaba toda una movida para leer por qué ese mes había habido semejante aumento. Y esto también es preocupante, digamos, porque en ese momento preocupaba, ahora ya no parece preocupar tanto también. Lo que pasa que, claro, el riesgo que nos acostumbremos y el riesgo que supongamos que en esta instancia de ofrecer más intervenciones estemos ofreciendo mejores resultados, y no es así. Los resultados vitales de salud pública y de salud privada reparten la misma mortalidad, reparten la misma parte buena y mala, con sustanciales diferencias en los porcentajes de cesáreas. Desde ya, te reitero, te puedo hablar de los números nuestros, de los números de salud pública, porque son números que están en blanco. A veces es difícil acceder a los números de la salud privada, y que sabemos que son hasta heterogéneos entre una institución y otra. Pero seguramente estamos arrancando en el doble de porcentaje de cesáreas, pero seguramente, por números informales que nos llegan a nosotros, estamos hablando ya del doble. Y en esto obliga a las instituciones médicas, obliga a los colegiados médicos a hacer una lectura continua del por qué suceden estas cosas. Nosotros nos alarmamos cuando, del año pasado aumentamos un 1.7 el porcentaje de cesáreas. Lo que pasa es que ese 1.7, ¿cuántas mujeres son? Bueno, en nuestra maternidad nacen 2.000 niños al año, hay 2.000 eventos de nacimiento al año, y te podrás imaginar que con un 25% de cesárea estamos hablando de 500 procedimientos, que no es poco. Claro. Estamos hablando de una maternidad pequeña. Maternidad pequeña, pero también sin desmerecer, es la segunda maternidad pública del Rosario y Gran Rosario, la maternidad del Roque Sáenz Peña. O sea, es pequeña en lo edilicio, claro. Uno cuando ve el hospital es un hospitalito, digamos que pobre, no es un hospital que vende infraestructura. Sí, no es la maternidad Martín, digamos. Claro. No, con todo el respeto que me merecen todas las maternidades, convengamos que desde afuera y desde lo edilicio y desde es una maternidad, digamos que pobre, digamos que humilde. En esta parte también quiero escuchar tu voz, Julio, porque vos venís del ámbito público, con mucha experiencia allí,
y ahora estás en el ámbito privado también. Entonces, bueno, tenés un poco de números y evolución de esta tendencia, ¿no? Sí, en realidad los números en los últimos 16 años que nosotros hemos hecho la comparación, tanto en la maternidad Martín como en el Sanatorio de la Mujer, se han duplicado. Yo recuerdo, nosotros en el Sanatorio de la Mujer tenemos el 40,5% de cesáreas, que para un lugar privado es realmente bajo. ¿Es bajo para un lugar privado? Para un lugar privado es bajo. Hay lugares en la provincia de cercanos acá, en la provincia de Buenos Aires, que llegan al 90% de cesáreas. Es tremendo los números que estás diciendo. Hay lugares en Rosario que están en el 80, hay lugares en Rosario que están en el 70, hay lugares en Rosario que... Nosotros hicimos en una época un trabajo en donde había un sistema privado de salud que contemplaba las mismas obras sociales, o sea que esas obras sociales se podían internar en cualquier lado de Rosario. Se podía internar tanto en el sanatorio nuestro como en cualquiera de los otros sanatorios. Y había una diferencia enorme en esa misma población, o sea que la paciente podía elegir tal lugar y sabía que cuando entraba tenía un riesgo de cesárea de tanto 60%, iba a otro lugar y tenía el riesgo de cesárea de un 30%. O sea que lo que cambiaba era la institución y los médicos que ahí trabajaban. Claro. O sea que un poco lo que decía Enrique tiene absoluta razón, es decir, esto tiene que ver también con una actitud médica respecto a la terminación del parto. Ahora, nosotros venimos de una época en donde realmente el parto vaginal era el parto a realizar, era el que uno buscaba. Y seguimos en ese. Es difícil luchar contra la avalancha de intervenciones que se vienen. Hay algo que decíamos anteriormente, no estamos hablando solamente del parto sin complicaciones, hay un aumento de la tecnología que favorece el diagnóstico de las complicaciones que antes no las sabíamos. Previas al parto. Nosotros tenemos en este momento un nuevo integrante de la salud que es el feto. Claro. Antes nosotros la única forma que teníamos de evaluar el crecimiento de un feto era clínicamente. Se le tocaba la panza a la paciente, se veía y se le preguntaba a la paciente, ¿se mueve, no se mueve? Claro, ¿Está bien? A ojo de buen cubero solamente. En este momento existen métodos de diagnóstico de cosas que seguramente pasaban una vez nacido el bebé, se daban cuenta. Entonces hay estudios, sobre todo la ecografía, que nos permite ver cómo está ese chico dentro de la panza. Y seguramente nos dice cosas que todavía a lo mejor interpretamos mal. Es decir, la ecografía es un método nuevo realmente. Entonces, vos interpretás a lo mejor que un movimiento, una determinada forma, una determinada posición del bebé no es adecuada y a lo mejor es la adecuada, porque no la conocíamos previamente. Claro, puede haber varias posiciones. Entonces, quiero recordarle a la gente nuestro teléfono, el 5282-680, para que nos vayan haciendo consultas, o 530-1190 para las consultas en vivo, y recuerdo, porque si no mezclo los números, 5282-680. Julio, esta tendencia, bueno, y como nos decía recién Enrique, que va creciendo y que se va diversificando de acuerdo al lugar. Me parece interesante destacar, y esta es la finalidad de programas como este tipo, es llevar conciencia a las protagonistas principales, no las únicas, pero sí las principales de este proceso, que somos las mujeres, y llevar conciencia de que nosotros debemos aportar mucho y tenemos que ejercer ese protagonismo. Por eso me vuelvo con Gustavo. Y te quiero preguntar, Gustavo, ¿cuál es la importancia de la preparación previa de la mujer? Digo, el conocimiento de los procesos por los que pasamos, de lo que nos va a pasar, de lo que nos está pasando, de a qué nos podemos enfrentar y fundamentalmente, ¿qué podemos hacer nosotras? ¿Qué podemos aportar nosotras? Bueno, Flavia, hay un ejemplo. La pareja que está acá, Iris y Damián, presentaron en el hospital. Ellos previamente, como decía Damián, habiéndose informado, investigado, un plan de parto. Que eso es, si se quiere, un documento escrito donde ellos expresaron sus preferencias, sus deseos y sus expectativas respecto a la asistencia que iban a recibir. La expectativa de cómo transcurrir el proceso de nacimiento. Y además quiero aclarar que no creo que el principal problema sea las altas tasas de cesárea.
es la intervención en general, y estos son conceptos ideológicos. Por ejemplo, uno ve en la mayoría de las maternidades, y hablo de las públicas, donde yo trabajo, ingresan muchas mujeres en una silla de ruedas. Directamente. En silla de ruedas. ¿Cuál es? Una parturienta. Es algo simbólico. El mensaje subliminal es: usted está incapacitada físicamente. La mujer en trabajo de parto puede caminar, no está enferma. No solo puedo caminar, yo entré con mi otra hija, UPA, con contracciones de mi segunda hija. No, ni hablar, pero es una cuestión de la mujer. Digo, las mujeres necesitamos ayuda. Flavia, ingresa con un... Disculpame. Sí. Ingresa en una silla de ruedas, inmediatamente se la acuesta en una cama, en un hospital, se le pone una bata, eso es sinónimo de enfermedad. E inmediatamente se le coloca un suero, casi sistemáticamente. Y un suero con una hormona denominada oxitocina, que produce contracciones muchísimo más potentes que las naturales. Con lo cual hay más dolor. Y probablemente también, luego de esas prácticas, se le rompe la bolsa, lo que produce un dolor intensísimo e insoportable. Entonces la mujer pide anestesia a gritos. Eso es lo que no tenemos en cuenta a veces los médicos. Y aislándola emocionalmente. Obviamente que no existe un procedimiento tipo ideal, porque todo depende del proceso que sea en el momento. Pero ¿cuál debería ser el accionar en el cual se respete a la mujer, al bebé, a la familia del médico? ¿Cuál debería ser el proceso médico respetado? Solamente el médico, el rol del médico es observar que este proceso fisiológico y mágico no sea parte de la normalidad. El problema es que los técnicos, nosotros y la tecnología, hemos rebasado el ámbito que nos corresponde, a mi criterio, que es el de las verdaderas urgencias y de las complicaciones. Y los mejores resultados en el mundo están donde el médico obstetra, claro, es algo, una visión personal, y estas prácticas están sustentadas con claros ejemplos en algunas regiones. Los mejores resultados donde el médico está solo en los partos complicados. Los atienden matronas o parteras. Las doulas. Porque tienen tiempo. No, es algo diferente. Las doulas son mujeres que acompañan emocionalmente, apoyan emocionalmente a la mujer en proceso de parto. No las parteras. Sí, pero de todas maneras puede seguir siendo el médico el que asista, pero con otra visión, con otra mirada, con otro concepto filosófico, con un máximo respeto por los procesos naturales, e intervenir realmente cuando es necesario. Y se interviene de la misma manera prácticamente a una mujer sana, sin complicaciones, a otra que a otra con complicaciones. Necesitamos de ustedes, de los profesionales médicos, para que las mujeres podamos tomar mayor conciencia del poder que tenemos de decisión y el poder efectivo, concreto, que tenemos en el momento del parto. Necesitamos conciencia, me parece, más que cualquier otra cuestión tecnológica, y esa es la ayuda que las mujeres necesitamos, porque hoy, es cierto, venimos de años de que nos han hecho creer otra cosa, y lamentablemente es algo muy difícil de revertir, y por eso hacemos este tipo de programas. 31 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos en el 528-680, hoy estamos hablando de parto respetado, y es un tema que vamos a hablar en un ratito, después de la primera pausa, con Iris y con Damián. Iris, que vos pasaste por un proceso de parto respetado, llevaste tu listita, quiero esto para el nacimiento de mi hija, y se pudo llevar a cabo. 530-1190, 52-82-680, estamos hasta las 10 en Carpeta Médica hablando de parto respetado. Estás en LT3 AM680. Estás escuchando Carpeta Médica con la conducción de Flavia Padilla. Nos movemos con vos. Inicio espacio publicitario. Mi nombre es Orlano, y ¿sabe lo que estoy haciendo en el LT3? Yorlano con todo, es un magazine, hablo de todo. Cada sábado de 10 a 12 por LT3. LT3 AM680. Instituto de Ojos Dr. González Quilibarda. Cirugía de cataratas, glaucoma, retinopatía diabética. 9 de julio 1931. Teléfono 440-43-98.
Carolina Coscarelli descubre las mejores historias en los protagonistas más relevantes del país. Todos los martes a la medianoche, las entrevistas diferentes están en Sobran los Motivos, por Canal 5. Operativo Nieve 2014. Unos consejos para que viajes más seguro. El horario ideal para salir a la ruta es entre las 8:30 y las 18:30 horas, evitando siempre viajar de noche o cuando esté nevando. Ten en cuenta que en zonas donde no da el sol, el hielo se mantiene durante todo el día. Para mayor información, consulta siempre el estado de rutas antes de viajar, llamando al 0810-333-7882 o ingresando en www.neuquén.gov.ar. Viaja tranquilo y seguro. Jorge Zapán, Gobernador, Gobierno de la Provincia del Neuquén. Diario La Capital presenta Genios del Fútbol Rosarino, las más inéditas caricaturas sobre las estrellas de Newell's Central. Los miércoles y viernes, seguí esta exclusiva colección para fanáticos del fútbol. Centro de Neurociencias Los Manantiales. Un nuevo espacio de Grupo Gama dedicado a la atención de las disfunciones cerebrales. Más de 40 profesionales en forma interdisciplinaria dan respuesta a los problemas de nuestro tiempo, porque el cerebro es la clave para vivir mejor. Centro de Neurociencias Los Manantiales, Córdoba 2589, Rosario. Teléfono 424-2214, www.grupogamma.com. Terminó el Mundial. Pará, tranqui. Este fin de semana, la pelota vuelve a girar. Y si la pelota se mueve, nos movemos con ella. Vuelve el fútbol. Copa Argentina en busca de octavos. Este sábado a las 16, desde Córdoba, Rosario Central, Juventud Unida de San Luis. Relata Ezequiel Casé, comenta Claudio Giglioni. Este fin de semana vuelve la pasión. Vuelve el fútbol a LT3. AM 680. Nos movemos con vos. Fin espacio publicitario. Estás en movimiento. Estás en LT3. Estás escuchando el programa que te hace bien. Carpeta Médica. LT3 AM 680. Bueno, la verdad que se está poniendo interesantísimo y cuando se empieza a poner interesantísimo terminamos, pero bueno, la verdad es que es un tema que nos toca a todas las mujeres de cerca, por eso les recuerdo el teléfono 5282-680 y 530-1190 y vamos a hablar con Iris Sordán y con Damián Boccolini, que es su pareja, que tuvieron un hijo hace 3 semanas, Matilde, que nació en el Roque Sáenz Peña por parto respetado, que sigue desayunando, los bebés desayunan, estamos en la etapa del libre albedrío, de la libre demanda, así que si no le vibra mucho tu voz, si no la molesta demasiado, te vamos a preguntar, Iris, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué te surgió a vos? A mí me interesa empezar desde el principio, que es decir, una mujer cuando sabe que está embarazada le cambian muchísimas cosas en la cabeza, tiene una revolución más allá de la hormonal en la cabeza muy importante, hay muchísimos miedos con los que lidiar. ¿Y cómo llegaste vos a hacerte el planteo y acercárselo a tu pareja y después llegar a la maternidad con el planteo de yo quiero un parto respetado para el nacimiento de mi hija? Bueno, yo tengo varias amigas que han planeado, sobre todo una muy cercana que han planeado tenerlo en casa, y a partir de ellos, de esta pareja, nos fuimos informando. De Leticia y Luis. De Leti y Luis, sí. Después, a partir de ahí, fue una búsqueda de información, de esto que vos decías, de no escuchar relatos, para mí fue al revés. Ajá. A mí me interesaba escuchar para saber qué quería y no quería, bien, digamos. De hecho, hay un grupo en Facebook que se llama Para saber con quién parimos, donde cada mujer relata cómo vivenció su parto. Y a partir de ahí,
a mí me sirvió mucho porque las mujeres cuentan emocionalmente cómo lo vivenciaron. Y hay mucha diferencia entre mujeres que han parido sin ningún tipo de intervención emocional, digamos, que se percibe en el relato, y otras que han tenido intervenciones. Después hicimos otras búsquedas con talleres con Priscila Obispo, que es una partera, que también nos ayudó un montón. Tanto Priscila Obispo como Cristina Jiménez, que es obstetra que atiende partos en casa, lo que hicieron en mí fue esa confianza que Gustavo decía que una necesita para empoderarse y llegar a la institución y decir, bueno, sí voy a poder parir sin intervención. Hay como muchos pasos previos y el camino que nosotros hicimos fue como de muchas cosas. Muy lento. Formación, amigos y Priscila y Cristina que acompañaron. Y después también, bueno, en el hospital que nos recibieron de un modo increíble, que... O sea, cuando llevamos el plan de parto no hubo ninguna objeción, y cuando llegó el momento de parir, realmente se cumplió todo lo que habíamos pedido, digamos. ¿Tu parto fue todo lo que vos esperabas que fuera? Sí, y un poco más. Hay cosas para las que uno no está preparado, ¿no? Digamos. Sí. ¿Cómo manejaste el tema del miedo, que hay muchos? Fundamentalmente uno tiene mucho miedo por el bebé. El miedo al dolor, te quiero preguntar el miedo al dolor. Miedo al dolor. Bueno, a través de los talleres, y a mí me ayudó mucho Cristina en esto, es decir, bueno, el dolor es necesario para poder pasar esto, no es que tenés que negarlo, no es que, o sea, saber que es parte de ese proceso y que es una parte maravillosa de ese proceso, digamos. ¿Tuviste en algún momento la seguridad de que si nuestro cuerpo va a pasar por este proceso es porque nuestro cuerpo está preparado para soportarlo? Perdón, primero no te entendí. Digo, esta seguridad de que yo lo tuve después del primer parto y ya en el segundo tuve otra tranquilidad, otra seguridad, pero digo, de estar segura de que si nuestro cuerpo está pasando por esto es porque está preparado para soportar el dolor. ¿Llegaste a tener esa seguridad en algún momento? Ya en el trabajo de parto, ahí sí. Siempre aparecían los miedos, de hecho lo hablábamos con él, pero insisto, en los talleres y con Cristina y con amigas, como que te vas empoderando, digamos. Vas tomando confianza. Sí, pero creo que tiene que ver con la información que Iris decía, ¿no? Que un poco informarte ayuda a paliar un miedo que quizá está... un poco maximizado por esto que decían los muchachos acá, Gustavo, Enrique y Julio, ¿no? Como que son dolores que las mujeres manifiestan en función de las intervenciones que se dan cotidianamente. Cuando uno se informa y logra ver que como decíamos, el ser humano hace 6 millones de años que viene naciendo, y que esos dolores son naturales y son parte de la vida, y bueno, entonces uno empieza a resignificar ese dolor y la magnitud de ese dolor entonces empieza a ser un poco diferente. Y lo digo yo desde afuera, la que se encargó de sentirlo fue ahí. Por eso, estaba justo pensando en eso, y ahora les voy a hacer mira, quiero que los dos me saquen la foto. Quiero primero tu foto y después tu foto. Primero la tuya, Iris, después la tuya, Damián. Tu primer foto después de parir. Y no me refiero solo a una foto, digamos, en imagen, sino una foto emocional. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando salió tu hija al mundo? Felicidad, total. Y en cuanto a imagen... ¿Dolor? No. ¿Te olvidas? No. Dolor no. Desaparece. Desaparece, sí. Y en imagen, o sea, que él me la haya dado a mí, que el primer, como decía, bueno, no estábamos fuera del aire cuando vos decías de que lo que genera, digamos, a un bebé los hechos del parto, pensábamos con él que él haya tenido por primera, o sea, su primer contacto fue su papá. Fue su papá y vino a mí, digamos, eso creemos que influye y mucho. Entonces la foto sería esa, él pasándomela. Los primeros que la tocamos fuimos nosotros, que la miramos, y esa sería la foto. Vos, que estabas consciente de lo que te estaba pasando, que te diste cuenta del momento que la expulsaste, esa fue tu foto. Sí. Damián, tu foto, que estabas de afuera, que no sentías el dolor, que no sabías qué le estaba pasando a Iris, que estabas ahí medio sin brújula. ¿Cuál fue tu foto? Bueno, un poco tiene relación con lo primero que vos me preguntaba, que quedó medio sin contestar, y es que
como yo lo viví muy desde adentro. Entonces, afortunadamente, y gracias a estas personas que están acá, ¿no es cierto?, a Gustavo y a Enrique, que yo les haría un monumento, o por lo menos le pondría nombre a una calle, una avenida, porque se lo merecen, porque nos acompañaron de una manera increíble. Y también aprovecho para invitar a toda la gente a que se acerque al Roque Sáenz Peña, que es un hospital público, y que sobre todo a los papás que estén esperando, que no se pierdan esa oportunidad, porque hay gente que tiene, además de ser excelentes profesionales, tienen un corazón enorme y una capacidad tremenda para contenernos. Y eso quizás sea lo más importante. Con respecto a la foto, como yo estuve ahí participando del parto, bueno, también el momento de recibir la Matilde, yo por ahí, hoy por hoy me acuerdo y me emociono. ¿Y qué sentiste? ¿Podés identificar el sentimiento que te embargó en ese momento? Es difícil. Sí, no sé, lloré un montón, lloré, no sé, es que... Alegría. Sí, es que justamente es algo quizá, no sé, me parece que una de las experiencias más fuertes que he vivido en mi vida, y bueno, y es eso. Entonces es muy difícil, ¿viste? Por ahí es una frase que está hecha, no se puede explicar con palabras, claro, pero creo que no es más ni menos que eso. Es una... Y eso es posible por el acompañamiento que tuvimos en el parto. Es posible por eso, porque nos permitieron vivirlo de esa manera. No fue posible vivenciarlo de esa manera tan fuerte y tan intensa gracias a que estas personas respetaron los momentos de Iris y los momentos del parto en general. Me permitieron a mí poder estar ahí, me permitieron poder recibir a mi hija y dársela a mi compañera. Y bueno, eso es tremendamente fuerte, tremendamente fuerte. La foto para mí también, si puedo elegir dos, es también verla a Iris casi pariendo, como una leona con Matilde por nacer. Eso me conmovió mucho y creo que me va a quedar para siempre grabado, sí, la foto. La verdad es que tengo la sensación de que tenemos que desandar un camino inverso, porque la verdad es que no existiría proceso obstétrico, no existiría nacimiento si no existieran, digamos, si no estuviera Damián, si no estuviera Iris y si no hubiera estado una Matilde por venir. Digo, tal vez es como que empezamos desde lo médico hacia el bebé y en realidad el hecho de la concepción es lo primero y lo médico termina siendo lo último, que es lo que nos tiene que ayudar a nacer, a salir a la vida. Entonces, bienvenido a esta nueva visión de los profesionales médicos, porque la verdad es que las mamás, los papás y los bebés estamos agradecidos, y pongámonos las pilas, digamos, quienes debemos hacerlo, que somos las mujeres, y le pedimos ayudas a los médicos para que nos informen, para que nos ayuden a tomar conciencia de este poder y de este protagonismo que tenemos. Tenemos un llamadito al 5282-680, bueno, en este momento no, lo vamos a estar pasando después si tenemos tiempo, pero bueno, quiero, para ir cerrando, ya estamos en los últimos 15 minutos, tirarles algunos tips a los doctores. Hay algunos lineamientos que me parece que tienen que ver inclusive con congresos que se han ido haciendo en los últimos tiempos, y que cada vez que se habla de parto respetado tiene algún tip que lo encabeza. No más episiotomía de rutina. ¿Qué lugar tiene hoy en día? Porque la episiotomía ya no forma parte de la cesárea, pero sí forma parte casi naturalmente del proceso del nacimiento vaginal. Y se hace, les pregunto, lo hago como pregunta, ¿se hace más de lo que debería hacerse la episiotomía? Sí, en realidad hay trabajos, uno de esos trabajos se hizo acá en Rosario, es decir, todos participamos acá en los lugares públicos y también en el Sanatorio de la Mujer se participó. Contémosle primero, Julio, ¿qué es la episiotomía? Bueno, la episiotomía es un corte que se hace en la parte externa del perine. El perine es la parte baja, digamos en la vulva, para evitar, en teoría esto es lo que se dice, evitar desgarros profundos de los músculos que están cercanos a la vulva. Bueno, el estudio que se hizo acá y en otros países fue un estudio muy grande, donde se vio que ese corte hecho rutinariamente, como vos decías, no tiene sentido hacerlo. Es decir,
lo que se debe hacer como toda la cosa en la medicina. Es decir, esto no es que uno puede tener una línea para todas las personas. Hay líneas que hay mujeres que necesitan determinado tipo de atención y otro tipo de, como habíamos visto antes. Entonces la episiotomía no debe hacerse en forma rutinaria, se debe hacer solamente en los casos en que se necesite, en donde realmente el bebé venga a lo mejor en una posición que no es la adecuada, a lo mejor en una zona muy estrecha de la paciente, para evitar desgarros mayores y problemas. Y la otra cosa que quería afirmar un poco lo que decía Iris recién, es decir, yo creo que la información, repito esto porque me parece importante, no quiero detenerme solamente en el parto. Ella buscó información en el embarazo. Yo creo que para llegar a saber lo que una pareja necesita para ese momento, tiene que conocerlo previamente, qué opciones tiene. Entonces, esta cuestión que tiene que ver, y debe ser otra de las cosas que vos querés preguntar, del acompañamiento y demás, en este momento yo te diría que es raro que haya un lugar en Rosario en donde no se permita eso, por lo menos en los lugares públicos, tanto en el Roque Sáenz Peña como en la Maternidad Martín, hay posibilidades de que la pareja esté presente, no solamente durante el trabajo de parto, acompañándola a la mujer, sino en la misma sala de parto, y la misma vivencia que tuvieron ellos se puede tener en otros lugares de Rosario. Sí, y lo que pasa es que hay que saberlo. Y depende un poco del médico, ¿no? Porque yo, por lo menos, mi primer parto, el segundo no tanto porque ya tenía otro y ya todos teníamos hijos, pero el primero fue una fiesta. Directamente estaba mi mamá, mi suegra, mis amigas, la verdad que... Y no fue solo el tema de la pareja. ¿Pero lo elegiste vos eso? Sí. Y bueno, está bien. Claro, pero si el médico, yo tuve una amiga, porque viste, uno habla de las experiencias al final, que la verdad estábamos todos ahí afuera y no podía entrar ni la mamá. Y yo me di cuenta que el que ponía la traba ahí era el profesional médico. Está bien, por supuesto. Esto tiene la razón humana de entre medio, ¿viste? Uno no puede evitar que cada cual actúe de una manera, pero vos, teniendo, ellos buscaron y decidieron a dónde tenían que ir a tener su bebé por su propio razonamiento y por su propio convencimiento después de estudiarlo. Seguramente hay algunas amigas de ellas que han buscado otra cosa, o seguramente hay mujeres que no la conocen a ella, que buscan otra cosa y que quieren esto de estar solas o de estar solamente con el marido y no quiere que entre la madre, porque si entra la madre entra la suegra y no quiere que entre la suegra. Y no quiere, claro, entonces se te arma la fiesta de casamiento. Claro, es muy complejo, no es tan sencillo como para generalizar. Yo creo que sí, y lo que más me parece importante es lo que acaba de decir Iris. Creo que la paciente debe informarse. Nosotros disponemos de cursos de psicoprofilaxis que les explican cómo se trabaja en el sanatorio, cómo se hacen cómo va a llegar, cuándo tiene que venir, cómo tiene que venir, qué opciones tiene. Pueden visitar la sala de parto, pueden conocer las salas de preparto. Las salas de preparto tienen posibilidades de venir, no te digo con el perro ni la mascota, pero sí pueden venir con la tía, la hermana, quien más quiera la paciente, y como quiere, si quiere estar parada, puede estar parada. Por eso yo rescato también una cosa que decía Gustavo, no todas entran en silla de ruedas, es decir, no en todos los lugares, es decir, hay lugares muy concretos donde eso pasa. En el sanatorio nuestro no entra en silla de ruedas, salvo que esté... No, doy fe. No, por eso. Entonces, yo no creo que haya que generalizar en ninguna de las dos cosas. Pero se ha visto, de hecho yo lo he visto con amigas mías, pero volviendo a lo que decía Gustavo, hablando de parto respetado, que allí lo practican, como nos dice Julio, también en el Sanatorio de la Mujer lo practican, y doy fe porque yo tuve a mis 2 hijas ahí, y sé que hay en muchas otras instituciones que se practica, y también sé que en las que no sucede, y a veces en los casos en los que no sucede, es también una decisión de la mujer y de la familia. Pero lo que te quería decir, Gustavo, es podemos también hablar de que el parto, porque muchas veces cuando una mujer se enfrenta a investigar sobre el parto respetado, parece que lo tiene que tener en la bañera de su casa, y tampoco es tan así, ¿no? No, son herramientas para transcurrir el proceso de parto. Hay gente que utiliza y es bueno y es satisfactorio utilizar agua para un momento del periodo dilatante. Hay lugares que también paren las mujeres en el agua, pero no hay una mejor manera de parir. La mujer tiene que tener libertad en todo sentido, libertad de movimiento, libertad de expresión, que es muy difícil verlo eso en las instituciones. No se permite la expresión porque la mujer
es mal visto por el equipo de salud y por la institución cuando la mujer tiene derecho a expresarse libremente. Cuando opina. Manifestándose emocionalmente en el proceso de parto. Gritando, llorando, riendo. Sí, expresando sus emociones. Expresando sus emociones, exacto. Para mí, en relación a esto que vos decías, pero también de todo lo que se estuvo diciendo, lo más importante fue, más allá de que no me pusieron oxitocina, no me cortaron, etcétera, etcétera, que fue todo lo que yo pedí, fue el acompañamiento, no el estar. O sea, el hecho de que tanto médico, estuvo Gustavo, estuvo también Enrique, y los residentes, que también son como un cuco. Sí. Ahora vamos realmente a fue el acompañamiento y no el estar. O sea, nosotros estábamos solos, abrían la puerta, necesitan algo, sí o no, cerraban, se iban. ¿Vos te sentiste respetada en tu intimidad, claro, a pesar de estar fue para mí lo más importante? Y lo de expresar, que de hecho Enrique yo lo eché, pobre, en un momento, porque entraban a comentarle algo a él que tenían que hacerlo, y yo les decía que se vayan a hablar afuera, y él no podía salir afuera porque había otras mamás. Claro. Pero, o sea, yo pude hacer y decir todo lo que quise y estar sola con él, y cuando necesité, por ejemplo, un tacto, lo pedía yo. Bueno. O sea, es solo acompañamiento. Eso te quería preguntar, porque a mí, viste, cuando vos llegás con... Yo insisto, en el segundo parto ya hice todo el trabajo de parto sola en mi casa, ya sabía que estaba dilatando, pero vos llegás con la duda, despedís el tapón mucoso, son cuestiones muy, muy específicas ya de lo que es el preparto, y llegás a la guardia y el que pasa te hace tacto. Y la verdad, uno se siente una vaca en un tambo. Yo lo voy a decir así, es violento, pero es así. El que pasa a ver cuánto tiene 2, 3, 4, 5, 10, 20, que vos no sabés ni qué números están tirando. No, tiene 7 y 50. 7 y 50 ¿qué? No, tenés 7 de dilatación y 50% del cuello borrado. Cosa muy específica. Pero si vos no preguntás, no te dicen. Yo soy periodista, imagínense, obviamente que preguntaba todo. Pero me ponía en lugar de aquel que no tenía idea. Y la verdad es que te sentís en esa cosa de que, bueno, a ver, una cuestión de esto pesa 2 kilos, ¿qué más quiere, señora? Que está como en un mostrador. Digo, esto también pasa por el parto respetado. Claro, eso fue lo que no me pasó. Bien. En los dos momentos fundamentales en la vida, que es el nacimiento y la muerte, están envueltos por una gran ansiedad, porque desconocemos el 99% de las cosas que están sucediendo. De la medicina, ¿está claro? Lo desconocemos. Entonces, esa carga de ansiedad que los profesionales y el sistema tiene, la vehiculiza o la canaliza a través de procedimientos. Que en la gran mayoría de ellos, y si por ahí sabés que en las últimas 48 horas de vida de una persona, o sea, en su premuerte se gasta el 90% de el gasto médico de salud, y que va a un gran tacho de basura, porque es así. Entonces, esa ansiedad se soluciona haciendo prácticas. Lamentablemente, en el proceso de nacimiento, las prácticas se traducen en agresiones, porque en realidad muchas... Vos misma lo dijiste, un tacto es una agresión enorme. Sí, es una gran invasión. Es una invasión y una agresión enorme que está invisibilizado. La medicina en general, ningún médico te va a decir, no, yo violento por gusto a mis pacientes. O sea, claro. No, por Dios, todos los médicos hacemos cosas con la mejor de las buenas voluntades. Cosas que pueden ser hasta heterogéneas y cosas que pueden hacer hasta tener efectos negativos. Pero lo hacemos con la mejor de las buenas voluntades. Nuestra obligación es leer constantemente si estas prácticas que hacemos tienen un efecto. Y si no lo tienen, proscribirlas a las prácticas. Y de hecho hoy hay muchas prácticas que tienen que estar absolutamente proscriptas que tienen que estar erradicadas de la medicina. Y lamentablemente se siguen haciendo. Se siguen haciendo con el justificativo de que tengo que hacer algo. Claro. La misma monitorización fetal continua que la hacemos para calmar la ansiedad de qué le puede pasar al bebé luego de una contracción o antes o después. Hoy por hoy está absolutamente confirmado que lo único que ha logrado la monitorización fetal continua, más que salvar alguna vida, es generar montones de cesáreas.
Claro. El mismo inventor del monitor hace un mea culpa y refiere que si sabía que iba a generar esto a largo plazo, no lo hubiese inventado. No lo seguiríamos ocultando con la campanita. Más allá de que, gracias al monitor, sí, algunos eventos se descubren, pero muchos otros se magnifican y terminan en instrumentaciones, en cesáreas. La episiotomía que acaba de describir brillantemente acá el doctor se sigue haciendo en mano suelta en la mayoría de las instituciones. Entonces, y seguimos vendiendo que la episiotomía va a acelerar el proceso del nacimiento. Y no es así. La episiotomía genera es un traumatismo enorme con una ruptura de la estructura muscular de la vulva, que no estamos hablando del conducto para que nazca el bebé, estamos hablando de un órgano genital, exacto, un órgano de la sexualidad. Con el que después las mujeres tenemos que seguir conviviendo. Con el que quedan situaciones y quedan problemas desde la esfera psicológica, desde la esfera de tu sentirte completa sexualmente y como mujer, y quedan dolores, quedan cicatrices, y no entendemos que no es necesaria, que es necesaria a lo mejor en un 5, 6, 10%. No en un 90%. Este viraje en los países, en algunos países que realmente tendríamos que copiar, porque siempre tenemos la tendencia de que afuera es mejor en todo. Siempre. Bueno, pero hay algunos países como Inglaterra, los países nórdicos, España hoy está haciendo un cambio, pero los otros países hace un cuarto de siglo que ya están caminando otro camino en el proceso del nacimiento. Les quiero agradecer a todos, la verdad que estaría muchísimo tiempo hablando de este tema porque fundamentalmente creo que nos hace falta conciencia, así que cada tanto los vamos a volver a invitar. De paso le hacemos el seguimiento a Matilde a ver cómo anda, cómo va creciendo. Dale, Iris. En el Roque también hay talleres para nosotros nos enteramos después. Bien. Porque por ahí cuando te preguntan, ¿querés monitoreo? Y vos decís, yo porque sabía que no quería. Claro. Pero hay mamás que no saben si es necesario, si no. Bueno, también en el Roque hay talleres para ir para informarnos y para poder tener el parto que nosotros queremos tener. Enrique Mesa, muchísimas gracias por tu presencia. Gustavo Bachifaba, muchísimas gracias. Iris y Damián, muchísimas gracias. Y Matilde, que también estuvo aquí, también habló. El doctor Julio Malabut, muchísimas gracias. A los doctores y a ustedes también que participaron con nosotros, interesantísimo. Y les agradecemos por traernos conciencia a la hora de que todas las mujeres y todas las familias podamos tener un parto respetado. Hasta aquí llegamos con Carpeta Médica. La semana que viene vamos a estar hablando de cardiopatías. Vamos a cuidar un poco nuestro corazón para tener una mejor vida. Les agradecemos a todos por su presencia. Germán Chindamo estuvo en la puesta en el aire, en la producción Lucas Castaña y Lisandro Leoni. Mi nombre es Flavia Padín, les dejo un beso muy grande, que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el sábado que viene a las 9 de la mañana por AM 680 haciendo Carpeta Médica.